En esta ocasión, la amenaza de que la economía se para es real. ¿Cuándo van a afectar de lleno a las empresas las subidas de los tipos de interés? Bienvenidos a un nuevo episodio de CFO Essentials. Enfoco la economía en este momento y la mirada, la de un directivo financiero, la de un CFO. Hoy vamos a preguntarle a la profesora María Blanco, profesora de la Universidad San Pablo CEU, claves para movernos en el otoño de 2023. ¿Qué tienen que tener en cuenta las empresas, el tejido productivo, antes de tomar sus decisiones empresariales? María, bienvenida a este episodio de CFO Essentials. ¿Qué tal? Muchas gracias, Laura. Encantada de estar aquí. Bueno, pues ahora tenemos de nuevo una amenaza de que la economía se nos nubla y se nos tuerce. ¿Le preocupa a usted la amenaza? Porque en ocasiones anteriores pienso en lo que vivíamos hace un año, la amenaza, la nube estaba ahí y finalmente no se cumplió el peor de los escenarios. Es que yo creo que la amenaza más real que hay no es exactamente si vamos a entrar en recesión o no, etcétera, sino la enorme incertidumbre que tenemos desde hace muchos años. No es del año pasado, es desde hace casi un lustro, ¿no? Empezaron a suceder cosas que nadie pensaba que iban a suceder, algunas de corte político, pues como el Brexit, por ejemplo. Sí. No existía un protocolo de salida de la Unión Europea, no sabíamos cómo iba a afectar a la economía de la Unión Europea, y otras, pues como la pandemia, por ejemplo, o una crisis financiera, etcétera, ¿no? Entonces, hemos entrado en un periodo como de alta variabilidad, de muchísima incertidumbre, con lo cual, cuando miramos al otoño, efectivamente, está de nuevo las voces, viene una posible recesión, nunca te dicen recesión, es como posible recesión, estamos todos mirando día a día qué pasa en Estados Unidos, qué pasa con China, qué pasa en Europa, qué va a hacer el Banco Central Europeo. Y yo creo que el problema no es solamente que pueda venir una contracción de la demanda o una recesión, etcétera, sino que no sabemos si viene, para cuánto tiempo va a ser, si va a ser, como decía alguien del Banco Central Europeo, decía, bueno, ya sabemos que se cae para volverse a levantar, ¿no? Que a veces hay como una especie de frenazo para luego seguir adelante. No lo sabemos y eso es lo peor. Eso es como si estuviéramos esperando ya en cualquier momento de manera habitual los cisnes negros famosos, que no sabemos qué es lo que viene, no sabemos cómo vamos a reaccionar, pero sabemos que seguimos pensando en la empresa, ¿no? Seguimos en un entorno económico en el que tenemos que seguir trabajando y con nuestro negocio adelante. Exactamente, o sea, para un CFO que tiene que tomar decisiones cada día para esquivar todos los riesgos y para esquivar todas las piedras del camino, el no saber hasta qué punto lo que pasa en el universo macro le puede afectar a su empresa, pues tiene que ser muy inquietante, ¿no? Y ese yo creo que es el problema. Quiero decir, ese es el desafío. Bueno, sí, visto como desafío, además es interesante porque es la toma de decisiones en medio de desafíos, pero no tanto mirar el dato de PMI que se publica cada mes, o el dato de paro que se publica cada mes, o el dato de PIB que se publica cada mes, aunque a lo mejor esos datos sí que nos pueden dejar, bueno, pues una idea de por dónde está sonando, ¿no? A lo mejor es más eso. Claro, no podemos estar mirando el dato, es para volverse loco. Los analistas ya lo hacen, ya lo hacen. Sí. Nosotros me imagino llegar a la oficina, claro, y decir, a ver cuál es el último dato que ha salido. No, eso no pasa. Es horroroso. Incluso para quienes observamos desde el punto de vista académico lo que sucede en el mundo, por ejemplo, el análisis de la inflación en el último año era comprar todas las papeletas para equivocarte, porque no sabías exactamente. Yo creo que lo que hay que mirar es la tendencia. La tendencia no solamente política, de la evolución política, porque a veces para un CFO lo que pasa en el mundo de la política no es tan importante como las tendencias macro que están encima de la mesa. Bueno, depende, ¿no? Porque cuando hablamos de seguridad jurídica, eso, por ejemplo, sí que puede afectar a una decisión. No, y las medidas de política económica que afectan al coste de la financiación, por supuesto, claro que sí. Pero me refiero que a veces hay turbulencias políticas que tienen a la sociedad muy agitada y que a los CFOs no les afecta tanto porque la toma de decisiones no depende tanto de esas cosas. Por supuesto que lo que decide el Banco Central Europeo hacer con el tipo de interés en este septiembre va a afectar muchísimo, ¿no? Y otro tipo de cosas que dependen o que están relacionados con la cadena de valor, etcétera, ¿no? Bueno, pues ya que hablamos de los tipos de interés o de los costes de financiación, es algo que no. La subida de los tipos de interés con la llegada de la inflación desde hace, bueno, pues prácticamente ya nos vamos hace 2 años, ¿no? Que empezamos a ver los primeros, que asomaba la inflación la patita, todavía se nos decía que era una cosa transitoria. Eso deriva en una subida de los tipos de interés, tipos política monetaria que estaban normalmente baja, ¿no? No es normal que el dinero no valga absolutamente nada.
Pero sí tenemos la sensación de que aunque se está restringiendo un poco el crédito, todavía no hemos visto todos los efectos de todas las decisiones que se han adoptado para frenar la inflación. Esto también toca a las empresas, se está restringiendo un poco el crédito. Estamos diferente también, María, que la crisis anterior, ¿no? Que la crisis financiera. A lo mejor algunas de las personas que nos siguen ahora... El agua nunca vuelve a hacer atrás. No siguieron esa crisis, claro. pero realmente el entorno era otro. ¿Cuándo va a ver la empresa que el entorno se tuerce un poco más desde el punto de vista del coste de financiación? Porque esa sí que es una variable muy importante, muy relevante para una claro. empresa, ¿no? Sea mediana, sea pequeña. Mira, yo, y sobre todo porque me dedico también a la historia económica, una de las lecciones que he sacado en todos mis años de profesión es que nunca nos bañamos en el mismo río. Es decir, claro. no es la misma crisis nunca, por más que somos nosotros los economistas los que... Me acuerdo, la última crisis estábamos, es como la del 29, no, sí. No es como la del 29, las circunstancias eran diferentes, estábamos en una posguerra mundial, en fin, todo era muy diferente a la situación del siglo XXI. Pero sí es cierto que hay cosas que suceden siempre, como por ejemplo el desfase entre los shocks en el mundo financiero y los shocks que se reflejan en la economía real. O sea, claro. Hay un lag, ahí hay un desfase que efectivamente, y de nuevo, no sabemos cuándo se va a reflejar y con qué intensidad. Igual que cuando, por ejemplo, el Banco Central Europeo toma medidas que implican una emisión, un aumento de la cantidad monetaria, no sabemos hacia dónde va a ir eso, ¿no? Es como el agua que genera humedad en una casa, no sabes si va a salir por el techo, por la pared del salón o por dónde, pero por algún sitio. Bueno, pero siempre que hay agua dicen que el agua va a salir seguro, claro, que el agua busca camino, ¿no? Exactamente. Pasa con las riadas, que al final cuando hay riadas el agua vuelve a lugares por los que circula alguna Pero no lo sabes, sí. No lo sabes y no lo puedes prever. Y yo creo que ese es un punto importante que es muy complicado en la empresa, ¿no? Y en concreto el papel del CFO aquí es crucial, porque nadie sabe ni por dónde va a salir los efectos de la inflación, ni cuándo, ni cuál es el desfase, ni si se va a contraer la demanda, si no se va a contraer, se va a cargar en salarios, no se va a cargar en salarios, por dónde va a aumentar el coste, si los gobiernos van a tomar determinado tipo de medidas, si a nivel internacional esto va a implicar determinados cambios que a mi empresa le van a afectar. Y entonces yo creo que ahí me gustaría destacar el papel estratégico o el papel de estratega del CFO. De estratega en el sentido de no solamente tiene que gestionar qué hago con los costes, cómo me como esta inflación, cómo la vadeamos, sino precisamente por la alta variabilidad de los sucesos económicos actuales, macro, que pueden afectar a mi empresa, y porque no tenemos claro por dónde va a ir el futuro, hacer un análisis de escenarios, un análisis a futuro y ser capaces de plantearse si pasa A, entonces puedo hacer esto, esto y esto, siempre de acuerdo con los intereses de los stakeholders y siempre de acuerdo, y me parece que se dice poco, pero hay que resaltarlo más, con los valores de la empresa. O sea, los valores de la empresa, que es lo que te da tu identidad, es lo que al final debe marcar cuáles son los objetivos y en ese análisis de futuros hacia dónde tienes que ir y hacia dónde no, qué medidas tiene que tomar el CFO y qué medidas no. Y me parece que es importante destacar ese papel yo creo que no se le da suficiente relevancia, se ve al CFO como el que gestiona costes. Y dices, no, hace muchísimo más, ¿no? Y en estos momentos, precisamente por la situación que tenemos, María, pensando en el CFO como una estratega, es muy interesante además ese planteamiento que hace. No solo es cuestión de costes, acabamos de vivir grandes problemas en las cadenas de suministro, cuando tiene que gestionar situaciones con proveedores, si un proveedor no llega, tiene que saber cuál sería el proveedor B. Y si no hay un proveedor B, ¿qué sucede en ese caso? Si la empresa no puede seguir adelante y tiene que parar máquinas durante unas semanas, o puede seguir adelante porque efectivamente había establecido diferentes escenarios, claro, ¿no? Claro, es decir, el CFO tiene a su cargo diferentes herramientas con las que puede solventar más o menos o surfear por encima de las olas de la crisis o de la incertidumbre, etcétera, por decirlo de una manera muy metafórica, ¿no? Pero no es solamente reducir costes y punto, es asegurarse que las divisas o materias primas que que son más volátiles las tiene ahí, o plantearse pues dónde está adjudicado, dónde está
colocado el capital, a lo mejor hace falta revisar la asignación de capital, dónde lo tienes puesto para reducir riesgos, o a lo mejor se trata de repente, y esto me parece muy relevante en el mundo en el que estamos, gestionar el talento. Es decir, a lo mejor te conviene crear un equipo de gente con una visión estratégica, con una visión de resolución de problemas complejos o de problemas de alta variabilidad, ¿no? Que es algo que en la empresa española se ve muy poco, pero que en otras empresas fuera de España se ve más, y que aquí está empezando a despuntar el tema de los problemas de alta variabilidad, en especial por la evolución que hay hacia las nuevas tecnologías, la digitalización, etcétera. Todo lo que tiene que ver con informática está muy relacionado con estos problemas de alta variabilidad, que son problemas complejos y que se resuelven de una manera heterodoxa, o sea, poco ortodoxa, no se siguen las pautas de siempre. Entonces, tal vez el CFO tiene también la responsabilidad de gestionar su equipo y de decir, necesito contratar gente con una visión que me permita mirar a futuro y de ver qué herramientas tengo, cómo las puedo utilizar, y empezar a pensar, sé que esto es un tópico, pero out of the box, empezar a pensar, estamos en una situación en la que nunca antes hemos estado, porque nunca antes en nuestro siglo, quiero decir, si nos vamos al 19 a lo mejor sí, pero si nos vamos mucho más atrás, pues también, ¿no? Y seguramente en la época de Colón ni te cuento. Pero ahora mismo el grado de incertidumbre y la cantidad de atractores del cambio, ¿no? De generadores de cambio que hay es enorme. Entonces, yo creo que los CFOs tienen que empezar a plantearse, yo no digo que se tiren a la piscina, pero sí empezar a plantearse otro tipo de gestión que no es la ortodoxa. Cuando hablo, por ejemplo, de atractores o de generadores de cambio, estoy hablando desde la transición energética hasta el nuevo orden económico mundial o el cambio en el poder económico, en el poder comercial, que ya no es Estados Unidos es el imperio, no, tenemos ahí a China, que no sabemos muy bien hacia dónde va a tirar y cómo nos va a afectar, etcétera, por no hablar de la guerra de Ucrania, qué va a pasar con la energía, bueno, qué va a pasar con la energía este otoño, o sea, no sabemos, tenemos que comprarle a los rusos, no, si tenemos suficiente, no, va a volver a haber una subida de los precios energéticos, ese es un coste muy alto para todas las empresas, para los consumidores, y el problema es que todos esos generadores de cambio puede ser que generen una contracción en la demanda. Y ese es el punto negro para las empresas, porque el momento en que se contrae la demanda me refiero no solamente de los consumidores, sino de otras empresas o demanda internacional. Entonces ahí vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Bueno, llegas a un punto muy interesante. Todo lo que dices es interesante, María, pero por ir a esto último. Recuerdo hace poquitas semanas un responsable de una gran multinacional de productos de lujo, entre ellos vino, decía, en Estados Unidos hemos observado una fuerte demanda de bebidas espirituosas porque todavía se estaba notando en el bolsillo de algún ciudadano de a pie americano las ayudas directas que se dieron durante el COVID. Cuando planteamos esas inyecciones de liquidez, a veces es muy difícil, porque antes no se habían hecho al menos igual el efecto que va a tener, la duración que va a tener, y ahora ya aparece, recientemente en Estados Unidos lo decía ese libro Base que hace la radiografía de la economía americana, decía, cuidado que ya hay americanos que ya no tienen esa disponibilidad de ese dinero que se había dado durante la pandemia y que se ha ido alargando, o el ahorro embalsado, ¿no?, del que tanto hemos hablado, y ya está empezando el consumidor a tirar de crédito para poder consumir. Y entonces esto ya nos plantea un escenario que ya es diferente al escenario que nosotros teníamos hace un año, pero sea en un consumidor final o sea en una empresa en su relación B2B, la clave es lo que usted pone encima de la mesa, que haya demanda. Y cómo se está pagando esa demanda, porque eso luego nos puede llevar al problema otra vez de la crisis financiera, que es donde estamos excesivamente endeudados. Al final, si una empresa tiene demanda, puede seguir trabajando pase lo que pase, ¿no? Entiendo. Sí, pero la empresa tiene que saber si esa demanda es real o es una demanda ficticia generada por ayudas o por una situación que se ha maquillado. Cuando se habla, por ejemplo, de la pandemia, me sabe muy mal decir que se maquillan los problemas, porque eran problemas muy reales y ha habido mucha destrucción empresarial y es como muy doloroso, es una herida, ¿no? Pero es verdad que es que lo ha dicho muy bien, esas medidas paliativas
de inyección de ayudas para los consumidores porque lo necesitaban, de alguna manera genera una sensación de que no estamos tan mal. Que yo no soy partidaria de estar todo el tiempo fustigándonos pensando qué mal estamos, pero tenemos que ser un poco realistas y saber exactamente cómo estamos, en especial las empresas, ¿no? Y darse cuenta de que los consumidores piden créditos al consumo, que es la típica línea roja que en primero de carrera te dicen no, esto no se hace. Bueno, pues estamos recurriendo a eso, por un lado, y por otro lado, el ver solamente un tipo de ayudas o un tipo de medidas de política económica que se puedan tomar, que son las ayudas directas al consumidor de diferente tipo, pues para comprar esto o para comprarte una casa, para no sé qué cuántos, desde 1848, John Stuart Mill ya decía claramente, él estaba hablando de la industria naciente y de las ayudas a la industria naciente, la protección de la industria naciente. Decía, el problema de las ayudas es que nadie quiere que acaben. Entonces, aunque tú digas, no, vamos a ayudar a una industria mientras empieza a encajar en el mercado o vamos a ayudar a los consumidores cuando hay esta situación de crisis, los consumidores van a tener el incentivo de decir, sigo fatal, seguimos en crisis, sigue dándome ayudas, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado amenazar con, pues ya no te voto, me estás quitando ayudas, qué poco corazón, tal cual. Bueno, incluso se ha planteado aquí, en el caso español o en el caso europeo, ayudas, etapa COVID, política monetaria de la mano, llega la guerra, ayudas, descuentos, etcétera, bonificaciones, y ahora fondos europeos. Aquí ahora hacemos un puente y ahora nos vamos a los fondos europeos, ¿no? Es otro formato, pero en el fondo es seguir también para que esto funcione, porque al final, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si no se hubieran dado ayudas a las empresas? ¿Hubieran desaparecido? ¿Es más fácil mantener una empresa durante un tiempo echándole un cable para que siga adelante o que una empresa desaparezca y entonces empezamos otra vez de cero? Eso también plantea otro dilema. Yo ahí tengo no lo sabemos. O sea, es decir, podemos plantear otra vez, ¿no?, diferentes realidades, qué habría sucedido, qué no habría sucedido. Realmente no lo sabemos, pero me da mucho miedo el pensar, si no hago esto, explota el mundo. O sea, si no tomamos esta medida, explota el mundo. No, nos va a llegar el ajuste, nos va a llegar, antes o después. Es verdad que cuando sucede una catástrofe, como una pandemia o como, la pandemia y las consecuencias de la pandemia a nivel del comercio internacional, la escasez, etcétera, claro, algo tienes que hacer. Tampoco vas a dejar que se hundan todas las empresas y que la gente se quede en el paro masivamente porque igual llegues a una situación que no puedes gestionar. Y eso lo entiendo perfectamente. Pero tampoco se puede convertir en el chocolate del loro. O sea, esto no puede ser como, bueno, vamos a seguir ayudando y volviendo a ayudar y volviendo a ayudar. Yo no digo que la gente no necesite ayuda. Yo también necesito ayuda. Yo no me puedo comprar una casa. Entonces yo... En principio podría reclamar, necesito que me... Pero prefiero decir, no, me compraré la casa cuando pueda. Es decir, tenemos que dejar de pensar en esos términos de abundancia que hemos vivido durante demasiado tiempo. Y podemos pensar quiénes son los responsables. Para mí el público no es el responsable, ¿eh? Para mí no son los consumidores los responsables de que en el ambiente haya determinados incentivos que te llevan a consumir, a comprar, a gastar, porque el tipo de interés está donde está, porque hay ahí una especie de, en el ambiente, de bonanza, exactamente, bueno, estamos que lo partimos y tal, durante muchos años. No me parece que el público sea el culpable y el responsable de, bueno, y que ahora cuando le dicen va a haber una contracción, entiendo perfectamente que la gente se rebele, porque se le ha mantenido con ese picorcillo de puedes gastar, estamos fenomenal, claro que sí, y que te llamaban los bancos para decirte, por favor, pide un crédito, o sea, sí, por favor, aquí, vamos, es que te ponemos la alfombra roja. No podemos culpar a la ciudadanía, pero también hay que, igual que se le ha educado en un sentido, también hay que educar a la ciudadanía en el otro sentido. Es decir, son demasiadas cosas las que han pasado, no es una crisis, no es una pandemia, no es una guerra, es una crisis, una pandemia, una guerra, y en nuestro país, por lo que sea, bueno, sí sabemos por qué, pero las medidas que se han tomado en general no han llevado a... yo creo que precisamente por miedo político, que es algo que es una desgracia, ¿no? El actuar por miedo, porque te lleva a tomar decisiones. Un CFO no lo haría, no puede actuar por miedo. Entonces, pero en política sí se han tomado determinadas medidas por riesgo político, para evitar riesgo político, y lo que se ha hecho ha sido maleducar a la gente. A ver,
a ver si me entiendes, ¿no? O sea, maleducar a la gente en el sentido de... Sí, malacostumbrar. Y ahora, cuando les dices, se van a retirar las ayudas, pues la gente entra en pánico, porque no está acostumbrada a pensar en términos de largo plazo. Voy a esperar, voy a ahorrar, voy a invertir, y tampoco estamos en un país donde te aplaudan cuando vas a invertir, te aplauden cuando te endeudas. Y te facilitan que te endeudes. Claro, es que la visión de un responsable financiero del tejido productivo de una empresa en relación a un país es completamente diferente. Un país no tiene ingresos porque baja el paro, porque no hay actividad económica suficiente para recaudar vía impuestos, y lo que hace es emitir deuda, y si el coste de financiación es mayor, pues el coste de financiación es mayor. Un CFO o una empresa nunca puede hacerse ese planteamiento, porque hay que estudiar muy bien la ecuación rentabilidad-riesgo, de pedir prestado, cuando lo tengo que devolver, qué me puede suponer, y efectivamente lo que comentaba profesora al principio, los stakeholders, porque al final yo tengo que velar por todos los actores que están implicados en la empresa. Efectivamente. La primera diferencia, y aquí el maestro es Nassim Taleb, skin in the game, es decir, la empresa se la juega, y se juega venirse abajo, perder clientes, defraudar defraudar a los stakeholders o cerrar. Un Estado no cierra porque no juega con su dinero. Y yo sé que es muy fácil estar aquí y hablar de qué deberían hacer los políticos, pero luego estar ahí debe ser complicadísimo. O sea, desde luego yo no sirvo para eso. Y entiendo la dificultad y de establecer unos criterios determinados. Pero igual que el CFO tiene sus KPIs y sus índices y ves las tendencias y puede llevar a cabo una política más racional o menos, el responsable de la gestión económica del gobierno no siempre está pendiente, o sea, tiene que estar pendiente de muchas cosas. Primero, de lo que dice Europa, de las regulaciones europeas y el resto de regulaciones supranacionales, porque tiene que cumplir, ¿no? Pero también debería estar más pendiente a lo mejor del largo plazo que del rédito político, en el sentido de salir reelegido, etcétera, etcétera. Y no lo digo por un partido político en concreto, lo digo por todos ellos. Claro, lo que pasa es que una empresa tiene un KPI, ¿no? O varios. Claro. Pero ¿cómo medimos el bienestar global de la sociedad, ¿no? Es como, pues por ejemplo, en muchas ocasiones, María se ha hablado, y fíjate que en CFO Essentials no lo hemos abordado mucho, pero ahora viene al caso. El tema de despertar el espíritu emprendedor, pero ese espíritu emprendedor, que nazcas en el tipo de familia que nazcas, en el lugar geográfico en el que nazcas, diga, pues yo he tenido una idea. ¿Qué tengo que hacer para encontrar recursos y para encontrar las personas que me tienen que acompañar, porque yo no sé de todo, ¿no?, en la empresa? Claro, eso se mide a través de nuestro modelo educativo, de nuestro sistema educativo, y es algo que carecemos de entender. Bueno, o por qué no se hace, o por qué no se mide, o por qué no hay resultados, es decir, número de estudiantes en relación al número de empresas que montan estudiantes, que no, por ejemplo, no tienen nada que ver con el tejido productivo, ¿no? No hablo de heredar un negocio del padre, de la madre, un negocio familiar. Es diferente, pues la empresa tiene sus KPIs, pero el Estado... El Estado tiene su responsabilidad. A mí lo que me sorprende, bueno, porque soy una idealista, es que el Estado no rinde cuentas, realmente. Es decir, cuando una persona se acerca a las urnas, tiene en la cabeza muchísimos factores que no tienen que ver con la gestión económica necesariamente. Sí. Tienen que ver o con la ideología, o con quién te inspira más confianza, o con lo último que ha sucedido. No es como va un accionista, una junta de accionistas de una empresa, por ejemplo. Enséñame los resultados. Dame los resultados, la acción ha subido, me estás dando dividendo, bueno, has sabido adaptarte. ¿Cuál ha sido la rentabilidad del capital invertido? No hay ese tipo de rendición de cuentas. Y yo entiendo perfectamente que pues, hay un problema o hay una responsabilidad de asegurar igualdad de oportunidades, que a mí me parece justo, ¿no? Es decir, bueno, pues que el talento se gestione de manera que venga de donde venga, pueda florecer, ¿no? Sí. Y eso para mí es la igualdad de oportunidades, es eso, ¿no? Que el talento pueda florecer. Y yo entiendo que es necesario endeudarse y que a lo mejor no es posible gestionar la economía de un Estado como la economía de una empresa. Pero hay un punto, es decir, debe haber líneas rojas, tiene que haber un límite, y nos saltamos todos los límites y no pasa nada. No pasa nada, es decir, incluso el Tratado de Maastricht, pues se establecieron unos límites. Sí, claro, en el momento en el que no, pues... Pero siempre hay una razón. Esto es como cuando
cuando eres adolescente y llegas tarde, ¿no? Y tus padres te dicen, te dije que a las 10, siempre hay una razón para llegar tarde, porque me entretuve hablando con no sé quién, bueno, pues igual, para saltarse el Tratado de Maastricht, pues es que las dos Alemanias tenían que unificarse, luego nosotros es que nos pasa no sé qué, ha habido una mala cosecha, ha caído un granizo, pasa no sé cuánto, y tú ves el gráfico de las veces que los países se han saltado el Tratado de Maastricht y es un cachondeo, o sea, es como, bueno, ¿para qué hacemos esto si luego no se cumple? Y ahora mismo vamos, con perdón, a calzón quitado. Es decir, no pasa nada. No, porque ha habido una pandemia y una situación muy comprometida, etc. ¿Cómo, después de lo que nos hemos saltado el techo de deuda y de gasto y tal, no sé qué, cómo vamos a volver? A mí me parece maniobras orquestales en la oscuridad, o sea, me parece una cosa impensable. Bueno, y esto además el pensar que liga después también de todo mucho lo que con... nos hemos endeudado, todos los países de la Unión Europea, bueno, no podemos decir que todos por igual, porque unos han tenido una política mucho más restrictiva. Bueno, y el punto de partida era diferente. Sí, pero si vamos tirando hacia atrás, volvemos de nuevo, o sea, unos países tienen una cultura también empresarial diferente y otros también, ¿no? O sea, estamos los países del sur con nuestra mochila y nuestra fama, y están los países más del norte con su mochila también y con su fama, ¿no? Que eso se está rompiendo porque Alemania está descarrilando un poquito, o está por lo menos saliéndose de su soy el vagón que tira de Europa. Entonces, yo creo que es muy importante, y esto sí creo que vale para los CFOs, crear una cultura financiera en el país realista. No una cultura financiera de a ver cómo puedo pegar un pelotazo, sino una cultura financiera, en el caso de los CFOs, interna de la empresa, de, primero, lo que hablábamos de la estrategia y del análisis y de ver cuál es, ahora mismo, pues vamos a ver la contención, cómo se pueden mitigar los riesgos de que suba la inflación o de que nos afecte la subida del tipo de interés, etc. Y en el Estado también, en los gobiernos también, es decir, plantear que la ciudadanía necesita saber la realidad del mundo financiero. Ahora mismo, ya sé que es caer en un tópico, pero hay una serie de prejuicios enormes hacia la inversión, hacia los beneficios, hacia las empresas que ganan dinero y hacia las empresas que invierten más o menos, y se señala, hay un señalamiento moral negativo, que seguramente hay empresas que están ahí, tal, no sé qué, seguro. Bueno, pero es como el señalamiento, por ejemplo, en cuestión fiscal de los incentivos fiscales. Y de hecho, ya que, profesora, usted citaba antes los países del sur de Europa, tenemos un país vecino que es Portugal, que ha tirado mucho de incentivos fiscales para promover la actividad empresarial, porque lo necesitaba, porque necesitaba en zonas con menos actividad económica que las empresas se instalaran allí. Los incentivos fiscales, los estímulos para las empresas, que en muchas ocasiones no se trata de dar una ayuda, ni la inflation americana ni los fondos europeos, ¿no? Es decir, si vienes aquí, el entorno va a ser este, vas a pagar X menos impuestos, y si además contratas a no sé cuánta gente, pues no sé cuántos impuestos menos. Y entonces la empresa dice, joder, he hecho números, y si hago números y me salen las cuentas, pues lo hago. Pues eso sería también una manera de, por ejemplo, fomentar la industria, porque anta que no llevamos años hablando de la reindustrialización de España, y vale que los servicios se han tercializado, ¿no? Un poco, la industria se ha tercializado, pero sí, a lo mejor hay empresas industriales que tienen una posición de dominio en su mercado pequeño, en su comarca, en determinadas provincias, etcétera, y les sigue yendo bien porque son las únicas que lo hacen. Pero los incentivos fiscales son muy interesantes, y es cierto que hay cierta prevención, porque es como, es que al final, pues que paguen los ricos, esta cosa que dices, bueno, vamos a sentarnos, vamos a analizarlo bien, de qué estamos hablando, ¿no? Porque si penalizas fiscalmente el ahorro y la inversión, no le puedes pedir a las empresas que inviertan y que levanten el tejido industrial, y que el tejido industrial es el que aguanta la economía, es el que aguanta el empleo, es el que aguanta el futuro, la producción, nuestra producción en Europa. Aunque haya colaboración en algunos casos público-privada, donde al final hay grandes innovaciones, hay que hacerlo, bueno, ¿sabes? pues porque hay colaboración, las grandes empresas tecnológicas que en la pandemia demostraron que el entorno nos permitió también seguir viviendo, porque había grandes gigantes tecnológicos, plantean la innovación. Si no hay empresas que se arriesguen, ¿no? y que se lancen a innovar. Exacto. Qué importante es sacar de algo tan terrible como la pandemia el que de repente, por ejemplo, yo soy profesora, yo no dejé de dar clase en mi universidad, creo que fueron 2 días.
En 2 días empezamos a dar clase online y dimos las mismas horas de clase, los mismos exámenes, las mismas prácticas. Fue un trabajazo, fue un trabajazo, pero lo solventamos y los alumnos recibieron. O sea, de cada piedra del camino uno puede aprovecharla para relanzarse. Pero quería volver al tema de los incentivos fiscales porque me parece muy interesante y además quería unirlo al tema de los fondos europeos. Es una lástima que tengamos esta idea de que los fondos europeos es un helicóptero que va regalando dinero, porque no es así. Es decir, hay un protocolo, es verdad, está hiperburocratizado, pero luego depende también de cada país cómo es que lo infiltra en el tejido económico, ¿no? Y en nuestro país es vía, convocamos que vengan los proyectos y luego les damos a toro pasado, cuando ya se han hecho cargo de los costes, les damos el dinero. Eso ha generado una serie de problemas, de desfases, de las empresas que tienen una mala experiencia pidiendo un fondo europeo y luego viendo cómo su vecina pues ha pedido un fondo europeo y ha optado a un proyecto, etcétera, le ha llegado tarde, le ha llegado mal, no sé qué, no lo piden. Y entonces hay fondos europeos no adjudicados, o que se han adjudicado un proyecto pero luego no se han llegado a ejecutar. Y es una pena, porque no es el único camino que hay. O sea, se podría hacer vía incentivo fiscal. Es decir, voy a utilizar los fondos europeos para suplir el gasto fiscal en esto y esto y esto y esto, de manera que sería probablemente más fácil, porque Hacienda tiene la información de todos nosotros y de todas las empresas. Entonces, pues a lo mejor sería una manera más fácil, no digo en general en todo, porque el contexto creo que es muy importante y hay que mirar el contexto de cada caso y de hacia dónde va cada parte del fondo, ¿no? O sea, que está como muy estructurado, hiperburocratizado, pero también como muy estructurado a dónde va esto, para qué es esto, con todos los objetivos que se plantearon y tal, ¿no? Entonces, el tema de los incentivos fiscales a mí me parece que es algo que está sin explotar. Y además, deje que saque a los autónomos, que son los sufridores de nuestro país, que son su propio CFO, y que yo creo que se les maltrata muchísimo. Aunque se sale un poco del tema que No, pero uniéndolo, por ejemplo, con el caso de los autónomos o con una empresa en general, en esta estrategia que tiene que tener en mente el CFO con muchos frentes, hay otro más, y es decir, si el entorno se tuerce un poco, es posible que lleguen impagos. Una empresa a veces tiene un poquito más de colchón, por eso siempre se nos dice, en vez de un país de pymes tendríamos que ser un país de medianas empresas, o la pyme tendría que ser del tamaño de Alemania, ¿no? Más grande, porque si vienen mal dadas aguanta un poquito mejor. La cuestión es que aquí tenemos 3 millones de autónomos, más de 3 millones de autónomos, que si de repente ven que se retrasan los cobros, empieza a caer en cadena, pues todo el proyecto que tiene por delante, ¿no? Y ese es un escenario que no comen, factible en este entorno de subida de tipos de interés. Es una situación a la que nos podemos enfrentar en los próximos meses, María, en las próximas semanas. Desde un punto de vista ideal, sí me parece que y además mirar la historia de la empresa y la lógica te dice que para que un país sea grande tiene que haber un tejido empresarial. Yo no digo que todas las empresas sean grandes, pero que sean de variedad de tamaños, ¿no? Que haya pequeñas empresas, por el contexto. O sea, pues a lo mejor en una localidad más pequeñita, pues las empresas son más pequeñas porque es mercado local, etcétera, tal, pero que en el país también existan empresas grandes que efectivamente sostengan la inversión en innovación, que sostengan el comercio internacional y que de alguna manera también sostengan a las demás, ¿no? Porque estamos todos como en red, como una tela de araña. Entonces, lo que le pasa a una gran empresa afecta a todos los demás, y lo que le pasa a los autónomos nos afecta a todos también, ¿no? Por la misma razón que decíamos antes, que la economía financiera y la economía real van unidas, y lo que pasa en un sitio se refleja en el otro con una distancia temporal que no sabemos, pero bueno, pues igual sucede. ¿Qué pasa? Que los incentivos fiscales en España hacen que muchísimos empresarios te digan, ¿yo crecer? ¿Yo para qué? ¿Para que me castiguen más? ¿Para qué voy a invertir si me van a castigar más? Y entonces el hachazo o la interferencia de los incentivos fiscales perversos en el mundo financiero
hace que muchas empresas realmente no puedan asumir ser más grandes, a pesar de que la sociedad en general se vería muy beneficiada de tener, la sociedad española, de tener... Bueno, y además, por no hablar de que normalmente en una empresa más grande los salarios son mejores y son más grandes también para los trabajadores. Exactamente, tienen más margen para decir... Bueno, y no solamente eso, sino también para absorber talento, incluso para los autónomos, las startups. ¿Cuál es el problema de las startups en España? Que tienen una vida de 5 años. 5. Es decir, empiezan, tal, no sé qué, y se vienen abajo. ¿Por qué una startup no es el primer paso o el primer peldaño para una empresa más grande y tal? Por las expectativas. Las expectativas que tienen la gente que monta startups es: voy a lanzar una idea para luego, con lo que recoja, poder hacer otra cosa, ¿no? No lo ven como, a partir de aquí tengo una trayectoria por la que puedo crecer. Y eso es terrible, eso es una tristeza, porque hay mucho dinero, hay balsas de dinero para invertir en startups que ya están empezando a retirarse y a decir, vamos a ver cuál es tu solidez. Es decir, como cuánto de sólida es tu idea, cuántos años vista tiene tu idea y puede cuajar o no. Porque ya hemos vivido demasiado el fenómeno, la explosión de startups que eran 5 años máximo, pero 3. Y eso es dinero que se mueve, pero que tampoco lleva a muchísimo, ¿no? Y que no tiene una continuidad sólida, no tiene una continuidad consistente en nuestra economía. A mí me gusta, profesora, ese planteamiento que hace de que el CFO tenga más frentes abiertos y que tenga uno de ellos que ver con el talento y con el capital humano que está dentro, entre otras cosas, porque para una empresa perder talento tiene un coste económico. Hasta que encuentras a una persona, el tiempo que te lleva a encontrar a una persona y lo que estás perdiendo durante ese tiempo que no puedes innovar, y también porque el talento lo que te puede permitir es una inversión a largo plazo, estar pensando en lo que vas a lanzar dentro de un año, lo que vas a hacer dentro de año y medio, y que haya empresas que están trabajando, que es verdad que en muchas ocasiones en el día a día de la calle no somos conscientes de que mientras usted y yo estamos aquí y los espectadores están escuchando, hay empresas que de manera discreta están decidiendo cómo va a ser la vida o cómo se van a resolver los problemas pues en el verano de 2024. Claro. Yo creo que en este país tenemos un problema con la gestión de talento, que tendríamos que remitirnos al sistema educativo. Y cuáles son los incentivos, qué es lo que se les enseña a los niños que van al colegio, ¿no? Pues tienes que estar aquí sentado, tal, en fin, pero no voy a entrar en el sistema educativo. Vamos a los recruiting de las empresas. A mí me parece que es un talento especial el reclutar equipos y gestionar un buen equipo y formar un buen equipo que tal, me parece un arte, Sí. Pero creo que es imprescindible que mejoremos en ese punto. Y le voy a sacar un tema que parece que no, pero sí está relacionado. En este país, las altas capacidades, por ejemplo, no se gestionan bien. Es decir, cuando una persona con una capacidad intelectual inferior llega a una empresa, hay planes y hay maneras de gestionar que pueda encajar en un puesto de trabajo, se le busca un puesto de trabajo, y a mí me parece fantástico, porque también puede aportar mucho a la empresa y es fenomenal. Pero no se hace lo mismo cuando estás en la otra parte de la cola de la campana de Gauss. Cuando tienes una alta capacidad, no intentan analizar para qué puesto estás más dotado, etc. ¿Por qué es importante esto para los CFOs? Hay mucha gente muy joven que no tiene una formación como la que piden el primer filtro, ¿no? El primer filtro de haber estudiado empresariales o haber hecho no sé qué, tal. Sí. O al menos haber hecho un MBA o algo, tal, no sé qué, y que tienen una cabeza muy preparada para gestionar incertidumbre o para gestionar problemas complejos o para gestionar determinadas situaciones que en el mundo en el que vivimos, con la cantidad de factores de los que hemos hablado ahora mismo, pues se necesita ese talento. Y meterles en una especie de sala cerrada, iba a decir celda, pero suena fatal, así que no lo diré, que es la universidad. Yo trabajo en la universidad, donde sí, van a aprender conceptos que luego a lo mejor piensan que no le ven el resultado en su carrera profesional, etcétera, y tienen que saber 5 idiomas, hacer 3 MBAs y no sé qué, no sé cuánto, etcétera.
es horrible porque desincentiva y ese talento joven se pierde. A mí me encantaría que existiera como una escuela de CFOs, o sea, una escuela financiera donde los jóvenes, quiero decir, desde los 16 hasta los 23, pudieran ir a aprender cómo se gestiona en la práctica un departamento financiero. Y pudieran aportar sus ideas frescas, que a veces seguramente serán muy locas a veces, sí, pero otras seguro que no. Bueno, y la cuestión del talento que plantea tiene muchos otros frentes. Por ejemplo, ya que citaba antes el tema de la transición energética, los actores principales energéticos de este país lamentan y reclaman que no se casen ofertas de empleo con lo que se encuentra en el mercado laboral. Estamos en plena transición energética y las grandes compañías o pequeñas compañías para pequeños proyectos o fases concretas de proyectos no encuentran a la gente preparada. Una pena que la situación también sea esa, porque si no consigues encontrar el talento necesario para llevar a cabo el proyecto que tienes, y a lo mejor sí que te han llegado los fondos europeos, y a lo mejor estás en la mejor de las circunstancias, en una posición casi de dominio de mercado, donde no tienes grandes competidores, y no consigues sacar adelante un proyecto porque te falta la gente que lo haga. Eso es un desajuste muy importante, es una manera de perder potencial y perder dinero de un país, que consiste en que tu sistema educativo y tu sistema productivo no casen. Entonces, no hay match, ¿no? Como se diría en una exactamente. Entonces habría que analizar dónde está el nudo gordiano ahí, es decir, sí, o se les está diciendo algo que no es a los chicos que están estudiando, o no estamos atendiendo, no estamos planteando las carreras y los estudios. Uno de nuestros stakeholders, y hablo como profesora universitaria, son las empresas. Yo creo que se pregunta poco a las empresas qué necesitáis. No es que la empresa tiene que ir a la universidad, es que creo que la universidad tiene que ir a la empresa y ver y analizar qué puestos de trabajo, y probablemente, y esto ya me voy a lanzar a la piscina, cambiar el currículum de las carreras. Yo hablo de lo mío, que es A de inteligencia de negocios, Big Data y todas estas cosas, economía, etcétera, pero a lo mejor hay que cambiar el currículum y decir, tenemos un par de cursos básicos y luego vamos a trabajar para que esta generación salga, ojalá colocada, pero sí sirva y se vea útil, porque tiene que ser, yo me pongo en el lugar de mis alumnos, que sí, que todos tienen un ratio de colocación muy alto, pero no siempre en lo que quieren, no en lo que son mejores para ello, y luego pasa lo que pasa, los 2 años fuera, y nos encontramos con empresas que a lo mejor podría recoger ese talento, pero no se encuentran por el camino, no terminan de verse, porque no se ven, ni ellos ven el potencial que tienen dentro de esa empresa, ni las empresas ven a esa persona con potencial para trabajar y para aportar en la empresa. Entonces, yo creo de verdad que de alguna manera habría que superar ese escalón, y creo que debería ser la universidad la que cambie. En los últimos meses hemos hablado mucho de los márgenes, antes han salido un poquito en la conversación, ¿no? Cuestión de ajustar costes, ajustar el precio de venta a costa de que a lo mejor el cliente en un momento dado cambie o no cambie. La verdad es que llevamos muchos meses hablando de eso, y de lo que se ha dejado de hablar quizás un poco, no sé si luego, profesora, usted cree que la empresa en el día a día, la mediana, la pequeña, la grande, está siempre en eso, la grande es más fácil. El Big Data que acaba de citar, al final en momentos de cambio, de incertidumbre, de crisis, de duda, de cisnes negros constantes, es importante recurrir a las innovaciones que me permiten poder apañar, salir para adelante, y en muchas ocasiones hacerlo con menos costes, en muchas ocasiones hacerlo antes, ¿no? De una manera más eficiente, hacerlo de manera más efectiva. ¿Estamos en eso, en el tejido productivo? ¿Están en eso nuestros CFOs? Generalizar está fatal, pero yo creo que... Sí, pero por ejemplo hay sectores como la agricultura, ¿no? Donde cuando vamos conociendo casos concretos hay quien dice, pues la agricultura, un sector importante, el sector primario en España es un sector importante, que ha sabido en empresas concretas y en áreas concretas atinar muy bien cómo todas las innovaciones tecnológicas permiten optimizar riegos, producciones, cosechas, y al final todos necesitamos comer. Es decir, el sector primario siempre lo vamos a tener que estar ahí. Produzcamos el grano en Ucrania o lo produzcamos en Castilla-La Mancha, ¿no? Pero sí, al final es un sector que necesitamos.
Yo creo, aquí soy pesimista porque yo creo que en general en las empresas en España, no solamente los CFOs, sino el resto de la empresa, en general estamos utilizando soluciones del pasado para problemas del presente y sobre todo para problemas del futuro. Una cosa es la innovación tecnológica hipernecesaria para que pueda subsistir la agricultura. No tenemos, o sea, el sector agrícola es el sector más peor tratado por la historia económica de nuestro país y creo que todavía a nivel nacional hay muchísimas quejas por parte de agricultores, ganaderos, etcétera, y yo no creo que la gestión del sector agrícola sea todo lo bueno que podría ser, ¿no? Tendríamos que ponernos a hablar de la gestión del sector agrícola. Lo que me interesa, a donde quiero ir, es cuesta mucho a los empresarios españoles, a los CFOs probablemente también, el plantearles podrías sacar más de tu empresa, tus problemas complejos que tienes dentro de tu empresa podían solucionarse, pero necesitas aplicar una política que pues va a darle la vuelta a la empresa como un guante, o que necesitas innovar, no solamente, o sea, la innovación no es solamente innovación tecnológica, ni la digitalización. Es la manera de tomar decisiones, los procesos. Eso también es cambiar. La digitalización es una metamorfosis. Si la empresa no se plantea la digitalización, le voy a tocar su tema, de los medios de comunicación, por ejemplo, ¿sí?, como una metamorfosis absoluta de los medios de comunicación, se quedará todo en tener una plataforma online y ya. Pero no se habrá cambiado la esencia. Pasa lo mismo en las empresas, ¿no? Si no existe una mentalidad lo suficientemente abierta como para plantearse, tal vez tengo que utilizar soluciones innovadoras en el sentido de diferentes, arriesgadas, no porque se vaya a perder dinero, sino porque cuando tú cambias algo o cuando pretendes cambiar algo, cambiar un hábito es dificilísimo. Yeah. Y cambiar un hábito ajeno, todavía más. Entonces, cuando tú mueves la alfombra a tu gente y a tu equipo, va a haber protestas. Eso es lo que impide que cambie la universidad y que cambien muchos estamentos que están claro, y en las agarrados a la silla. Si algo se ha hecho siempre en los últimos 20 años, de una manera, llegar y decir, vamos a cambiar esto. Esto es lo ortodoxo, si esto es lo que hay que hacer, si ya lo sabemos. No lo sabemos. Ya. Estamos acumulando, sí, vamos vadeando, es que lo ha dicho muy bien, o sea, vamos como vadeando los problemas, pero otra cosa es decir, bueno, voy a ser, más que resiliente, voy a ser antifrágil, o sea, voy a vadear los problemas y además voy a salir reforzado. Y como pasó en la pandemia, por ejemplo, con el tema digital, etcétera, sí. Bueno, pues hemos aprendido que los psicólogos pueden ser online, los profesores también pueden ser online, los medios de comunicación se puede trabajar desde casa, se puede conciliar muchísimo mejor. Es decir, hemos aprendido muchísimo, pero porque no hemos tenido más remedio, porque estábamos encerrados en casa y no se podía paralizar el país. Entonces, igual que, pues, quienes gestionen los contenedores y el tráfico comercial marítimo también han aprendido mucho. O sea, no pongas todos los huevos en la misma cesta. Tienes que tener alternativas para que si pasa cualquier cosa, como lo que ya ha pasado, pues poder, ¿no?, tener más margen de maniobra. Pues yo creo que en la empresa también tendrían que plantearse los CFOs, pero en general los directivos, quienes toman las decisiones. Vamos a empezar a tomar decisiones de cambio organizacional más arriesgadas y vamos a acompañar a nuestro equipo, vamos a acompañar al equipo. No, esta cosa de la empresa piramidal, que pues esto es lo que yo decido y hay una separación entre el que toma la decisión y el que tiene que dar el callo todos los días, yo creo que sí, es verdad que la jerarquía es la jerarquía y tiene que haber un orden jerárquico, pero y también depende de la actividad de la empresa y del tamaño de la empresa, pero creo que cada vez habría que tener más en cuenta oiga, usted va a plantéese tomar decisiones out of the box, en el mundo financiero también, como soluciones financieras también, y a continuación, ya que lo va a hacer, plantéese cómo acompañar al equipo para que eso llegue a buen puerto, porque si no va a funcionar. Bueno, es como si una empresa recurra a un proveedor tecnológico externo que le implementa un proceso, pero luego no le acompañe la implementación del proceso, ¿no? Entonces ahí al final fracasa la implementación de la innovación tecnológica. Aparecen los golem, que Silvia Díaz Montenegro siempre habla de ellos, que es cuando pues
un software no defectuoso, sino del Pleistoceno, se aplica o no es del Pleistoceno, pero no es el adecuado para el problema de la empresa, porque como ha subcontratado, que ha traído una solución informática y no se ha visto que eso podía generar bucles de repente te llaman, tiene usted contratada una tarjeta de crédito que debe usted 50 euros y estás un año diciendo no tengo esa tarjeta, no conozco ese banco, sí. Eso me ha pasado a mí, ¿no? Y tardas una infinidad en solucionar eso, que no es un problema ni del banco ni de la tarjeta y tal, sino de un mal programa informático aplicado o una mala aplicación de un programa informático. Entonces, no nos damos cuenta o no se dan cuenta las empresas que los cambios son necesarios, tienen que ser radicales y valientes, pero que no se pueden tomar desde arriba sin mirar hacia abajo, sino que tiene que ser el equipo entero el que camine hacia adelante e internalice ese cambio. Si no lo internalizas en la empresa, no funciona. El CFO, una estratega, lo ha dicho María Blanco, profesora de la Universidad San Pablo CEU. María, ha sido un placer escucharla, open mind, y salimos de la caja, out of the box. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias en a CFO vosotros. Essentials, la economía en el centro, la mirada, la del director financiero, la mirada que tienen ustedes. Gracias por acompañarnos en este episodio.